Ahora le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Buenos días a todos nuestros compañeros. El saludo cordial y muy especial, como siempre, a don Álvaro Arbelo, hijo, así como también a todos nuestros oyentes. El día de hoy, en su comentario bien temprano en la mañana, dentro de las cosas a las que don Álvaro hizo alusión, hay una que me veo obligado también en términos humanos y profesionales a secundarlo. Conozco don Álvaro a Dionisio Soldevila hace muchos años, hace 15, 16 años trabajé con él y de hecho hemos tenido muchos trabajos de manera conjunta. Incluso estuvo en la delegación de prensa que estuvo en España, en Fitur, ahí nos vimos. Dionisio es un gran trabajador del área de la prensa, no solo deportiva, muchos no saben que incluso en el periódico para el que trabaja, para el que labora, esencialmente el Diario Libre, pues tiene también responsabilidades en otras áreas, aporta en otras áreas. Y como muy bien mencionó don Álvaro, viene de una familia muy reconocida por sus aportes en el campo de la salud. Su padre, Dionisio, un científico, incluso tiene su nombre, su huella actualmente en el canon científico, porque se reconoce como el músculo de Soldevila, precisamente una de las terminaciones que él descubrió y trabajó con cadáveres a partir de su trabajo en anatomía. Pues ahí queda la huella y el nombre de un dominicano dentro de los tejidos, dentro de los campos, que reconoce la anatomía moderna. En el caso de Dionisio, que denunció y de hecho va a los tribunales denunciando una agresión, siempre es un espejo en el que hay que verse. Nosotros los que hacemos opinión pública, hay que decir que afectamos intereses. De alguna manera u otra, cada opinión encuentra gente que no está de acuerdo con ella y gente que incluso no le gusta a veces no lo que opinamos, ni siquiera la forma en la que opinamos, y cuestiona tus motivos, cuestiona tus formas, y sobre todo en la situación actual en la que la sociedad se encuentra, muchas veces las reacciones, se huele la violencia desde a veces hasta el comentario en la red, a veces los términos que se utilizan, la facilidad con la que aquí caemos en términos hirientes, en términos que realmente no aportan nada al debate y que sin dudas socavan la posibilidad de desarrollar una cultura democrática. Así que me solidarizo, como muy bien ha señalado don Álvaro Arbelo, con la figura de mi amigo y compañero Dionisio Soldevila, periodista de larga data, cronista deportivo, y que ha decidido ir a los tribunales, pues también con el joven abogado, o también nuestro amigo José Alberto Ortiz, a encontrar pues allí justicia. Miren, lo mejor es, y excúsame que haga un comentario en torno a un comentario que tú estás haciendo, incluso solidarizándote con lo que yo dije al comenzar, que si yo no lo hubiera dicho, tú lo hubieras dicho, porque eres su amigo y eres un hombre solidario. Y mira como yo no sabía que formó parte de la delegación dominicana que fue a Fitur. Quizás de esto porque qué daño recibió él, no sé. ¿Qué fue lo que pasó? Y él pueda llegar a un acuerdo con esa persona, sí, porque los tribunales entonces es tiempo y es dinero. Sí. Quizá alguien pueda interceder, de hecho, o intervenir para que lleguen a un acuerdo. Es muy posible que dentro del mismo proceso la parte de la conciliación ojalá que produzca resultados, que es uno de los episodios, una de las partes que se atraviesan en ese tipo de procesos, don Álvaro. La situación aparentemente ocurrió en el parqueo del propio estadio Quisqueya y la persona que se señala como agresor es vamos a decir, un conocido, digamos, de esas personas que uno siempre ve en el estadio, es cercano a pues una de las gerencias de los equipos, esencialmente a la de las Águilas, y es un joven, Fausto Espinal, a quien también he tenido el chance de conocer, hasta donde sea una persona trabajadora decente. No sé qué habrá podido pasar que lo haya llevado a lo que se le imputa. Él también tiene una versión de los hechos, hay que decir, y en democracia, y por eso los juicios, para ser justos, valga la redundancia, tienen que ser orales, públicos y contradictorios. Y allí ambos... Se le imputa haberle agredido, sí, haberle golpeado y haberse marchado. Y salir huyendo del lugar. Aprovechó supuestamente un descuido de Soldevila. Ahí está la nocturnidad y acechanza, dicen. Y ahí entonces, luego de golpearlo, luego de agredirlo, él se marchó rápidamente del lugar. Pero perdón, ¿qué golpeo? O sea, le dio una paliza, le dio muchas trompadas, le sacó sangre, o sea, ¿en qué consisten los golpes? No podría yo entrar en esos detalles, no he tenido esa información al detalle, don Álvaro, pero el problema a veces de la agresión, de la diferencia entre agresión y riña, todos sabemos, es la posibilidad, digamos, de que dos personas puedan
a veces desahogar esa furia, drenarla, sin que nadie intervenga en ventaja, porque el problema de hacerlo, como dice Nayib, en nocturnidad, acechanza, alevosía, cualquiera de los agravantes. No digo, supuestamente es lo que se imputa, pero él tendrá... como dicen allí, permítanme, yo conversé con Dionisio, porque somos amigos, y cuando yo vi la información, yo me comuniqué con él y le pregunté qué había pasado. Me dijo dos cosas. Primero, que lo había golpeado en la cara. Gracias a Dios no fueron golpes que pudieran, pues, traerle algún tipo de consecuencias a Dionisio. Pero me explicó que hace 3 años ellos tuvieron una discusión. Que hace 3 años ellos tuvieron una discusión y que al parecer esta persona pues estaba al acecho, lo encontró ahí y lo agredió. Ahí está pues una información más precisa, gracias nuestra compañera Julieta. Bueno, nada, darle seguimiento a esto porque mucha gente dirá, bueno, pero todos los días pasa tal o cual cosa. Primero, la violencia no hay manera ni de premiarla ni de consentirla en la sociedad. Y segundo, en el caso de los comunicadores, y eso se ha vivido en muchos medios, siempre se corre el riesgo de decir algo que a otros no les gusta, de opinar de una manera que a otros no les gusta y que muchos, como se dice en el pueblo, se tomen la demanda. Y yo te espero allí, donde yo te vea, y bueno, ojalá que esto se aclare. Miren, vamos a referirnos a... Pónganse de acuerdo, que no parece, por lo que dice Juliet Tejada, no parece una cosa del otro mundo. Digo, que no fue a mí que me dieron, quizás pues, yo hablo así por eso, quizás, no sé. Pero pónganse de acuerdo, alguien que arregle eso. Escúchame, José Luis. No, claro, y yo creo siempre, y eso es bueno que usted lo diga ahora, siempre puede haber un espacio a la conciliación. Miren, vamos a referirnos a 3 aspectos específicos y 2 de ellos están correlacionados. Nosotros hemos siempre dicho que la corrupción técnica es tan dañina como la administrativa y que incluso, si nos ponemos a sacar números, lápiz y papel, la corrupción técnica, que es la que genera estructuras de baja calidad, estructuras que no cumplen las calidades contratadas, que están por debajo de los niveles que uno espera de optimización, de eficacia, de todo lo que se ha pagado, un puente, una carretera, una acera, cualquier cosa. Ese tipo de corrupción le ha costado al país más. ¿Por qué? Porque esa corrupción no tiene límite. Al que tiene $1 millón de pesos de presupuesto, su límite para estafar administrativamente será el límite de ese presupuesto. En el caso de la corrupción técnica, ese puente habrá que hacerlo una y otra vez hasta que pueda llegarse al nivel de calidad. Lo mismo pasa cuando se descuida el mantenimiento, lo mismo ocurre cuando se deja al olvido una instalación. Y bueno, ayer, vamos a empezar por el hecho quizás más pequeño, más puntual, pudimos ver las imágenes, algunos asombrados, de que incluso el propio Congreso de la República, donde se está haciendo una construcción, un proceso de encofrado, que es la parte de la construcción donde la estructura que debe curarse, secarse, el concreto, el hormigón, se le encofra, es decir, se le coloca un molde, unos moldes externos, pueden ser a veces de madera, a veces de metal, y ese encofrado, que tiene diferentes maneras de trabajarse según la ingeniería civil, pues ayuda a darle esa forma y a terminar una obra. Bueno, se hundió esa parte de ese techo, y eso me recuerda, me trajo a la memoria otros procesos de construcción anteriores, otras intervenciones que se han hecho en ese edificio, que ha crecido muchísimo como un monstruo y que era originalmente más pequeño. Recuerdo el BID y dio unos préstamos hace unos años para que se agrandara el Congreso, y que bueno, al final es la sede de un poder importante. Eso es bueno. Ahora, caramba, ver que ahí incluso dentro de las cosas que ahí se hacen y con el cuidado que deben de hacerse ocurre esto. Bueno, errores de humanos, es cierto que cualquier tipo de obra humana tiene siempre un margen de error, pero ahí pudo haber ocurrido una desgracia, porque cuando se hacen este tipo de obras y se llega a la fase del encofrado, muchas veces debajo del techo que se está curando hay obreros trabajando en otros aspectos, o se hubiese podido dar por buena y válida ya la parte de la curación del secado del cemento, y en condiciones como las que vimos en el video hubiese podido provocar a lo mejor la muerte de personas si hubiesen estado debajo de él. De todos modos, lo ocurrido, al no dejar víctimas mortales ni heridos, es un aviso a navegantes de que lo que se está haciendo allí merece un mayor grado
de seguimiento, un mayor grado de supervisión por parte de la obra contratada, de la empresa contratada para hacer esa obra en el Congreso. Y un símbolo, señores, de que donde quiera a veces se cuecen habas. Una obra de casi 80 millones de pesos. Que no es paja de coco tampoco. Y yo creo que es correcta la decisión del Senado, que ha anunciado que esa empresa va a tener que asumir. Como debe ser. Asumir lo que significa este problema. ¿Tú te imaginas, la Rosendo, reparación? ¿Tú te imaginas, Rosendo, que hubiese sido así en cada obra que se comprobara? Daños, errores en diseño, errores en la ejecución, baja calidad de los materiales. ¿Tú te imaginas? En indemnizaciones le hubiéramos hecho un segundo piso al país entero, posiblemente. Pero bueno, miren, el segundo tema que también... La única diferencia es que esas que supuestamente tienen fallas o tendrían fallas, al momento de su construcción, no fallaron. Como acaba de ocurrir con esta. Sí. Obviamente. Ellos han dicho como que los soportes de esa... Del encofrado tal vez. De esa losa que se estaba vaciando ahí, no eran suficientes o no resistieron pero ¿cómo puede pasar? Para el peso, ¿verdad? De esto. Hay veces que se cometen errores en el diseño, por ejemplo, del acero. Hay personas que entienden que mucho acero, o sea, mucha varilla, es bueno. Sí. Claro, ya hoy en día hay programas de computadoras que te hacen todos esos... Está el MATLAB, que es un gran que software te hacen para todos eso. esos cálculos estructurales. Claro que sí. Pero también... No estaría de más, pienso yo. No estaría de más que un ejecutivo de esa compañía llame al programa. Ojalá. Y diga qué fue lo que pasó. ¿Qué tipo de descuido se produjo o no hubo descuido, sino las condiciones del tiempo, lo que sea? Que un ejecutivo llame y se refiera a ese asunto, que es también responsabilidad del Senado de la República. Así mismo es muy simbólico que esto ocurra, es una lástima, pero es muy simbólico porque justo el Poder Legislativo, dentro de sus poderes, dentro de sus particularidades, tiene la de ser el ente fiscalizador de lo que hace el resto del Estado. La última acotación a la que haremos referencia tiene que ver con el informe de 180 y tantas páginas, me parece, vamos a ver el dato correcto, son más de 168 páginas, 168 páginas, con fecha del 25 de enero de este presente año, es decir, hace apenas unos días, una semana. Este informe de la firma Sargent & Lundy es una firma británica que tiene expertise señores, fundada en 1891, es una buena cantidad de tiempo, y es la empresa líder mundial, según se dice, en energía e infraestructura, con experiencia en toda la forma de generación de energía eléctrica, transmisión y distribución de energía. Esta es la firma que tuvo a su cargo la elaboración de un informe, que ya he dicho lo extenso que es, con respecto a Punta Catalina, una auditoría técnica. Señala, y la prensa hoy se hace eco en varios medios de comunicación, de puntos de preocupación en la unidad número 2, señala aspectos de corrosión avanzados en el muelle que recibe la carga de carbón. Ese muelle, es bueno recordar, está diseñado para una vez recibe el mineral a través de una correa tubular, una correa como la que muchos han visto en aeropuertos o en otros lugares, y que a través de unos tubos genera una tracción y pues lleva la carga, que todo el mundo sabe es bastante tóxica, por lo tanto debe ser hermético, hasta el lugar donde comienza a ser procesado, operado, preparado para que Punta Catalina comience a procesar el mineral y desde allí genere la energía, la enorme cantidad de energía que aporta. Según este informe, hay problemas también en esa estructura, en esa correa tubular. Hay corrosión de los pilotes. Con respecto a la corrosión de los pilotes del muelle, debo decir que hay un ingeniero dominicano a quien debemos reconocer ese mérito. Es el ingeniero civil y profesor universitario Alexander Holsteinton, que es de los expertos, pocos expertos en el país en términos de muelles y puertos, así como otros grandes expertos que tenemos, que había señalado hace mucho que él entendía que la forma en la que se hizo, la orientación en la que se había hecho ese muelle, hacia el lado, digamos, derecho, viéndolo en el mapa, era incorrecta. Él decía que las corrientes marinas iban justo en contra y que debía haberse hecho a la otra vertiente. Una empresa
que ha laborado en esa zona le había dicho que ese había sido el mismo consejo técnico que se dio en momentos de la construcción para que ese muelle sufriera menos, obviamente, la corrosión generada por las corrientes marinas y también la gran cantidad de sedimentos que se van dejando en el fondo marino producto de estas corrientes. Solamente un ejemplo de algunos de los aspectos que señala ahora este informe técnico de 168 páginas, que me imagino va a dar mucho de qué hablar, mucho que comentar. Será interesante saber si esos señalamientos han sido ocurridos. Modestia aparte, José Luis Mendoza, has dado unas explicaciones tremendas. Tú estudiaste ingeniería industrial aquí en Oxford. Unas explicaciones que yo me he quedado sorprendido. Un experto habló. Ahora, tengo mi pequeña mención, que repetir lo que siempre he dicho. Punta Catalina es un clavo en el zapato de la República Dominicana. Sí. Y Punta Catalina es un problema uno tras otro, aunque me digan, no, que entonces produce que más energía y que además también ha corregido esto, que Punta Catalina es un tormento, un permanente dolor de cabeza. Ese problema algo hay que hacer. Ese problema hay que reestructurarla. Ese problema, don Álvaro, ese clavo, ese dolor de cabeza, ese tormento, lo quieren muchos en este país ahora mismo. Esa obra, ya estando allí y con la utilidad que tiene en generación eléctrica, es propiedad del pueblo dominicano. Ya es un tesoro común de los dominicanos, que cueste lo que cueste, hay que llevarlo a su mayor grado de eficiencia, cuidarlo, calcular obviamente sus costes, administrarlo de la mejor manera posible, y que con el efecto que ha tenido en términos de generación, de equilibrar la matriz energética del país, hay que cuidarlo. Ahora, eso pasa también por estudiar con lupa cada aspecto, desde su construcción, asignación, su operación actual, incluso reciente, y que se coloquen ahí a las personas con las capacidades para cuidar de ese bien que tanto esfuerzo le costó al pueblo dominicano. ¡Llévatelo, Cundo!